Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por crear este curso. Gracias infinitas por invitarme y por hacerlo del modo en que lo haces. Porque cada vez que te escucho con la calidez que vos no solo me presentás a mí, con la calidez que explicás una clase, que abrís un power, que guías una meditación, de verdad me resuena mucho a alguien que yo toda mi vida quise mucho y admiré y admiro, que es a Borges, porque él decía que él enseñó literatura inglesa durante más de 20 años, pero que en verdad él lo único que hacía era enseñar el amor que él sentía, no hacia toda la literatura, ni siquiera hacia toda la literatura inglesa, sino quizás hacia algunos autores, hacia algunos párrafos. Y yo encuentro eso, encuentro que vos enseñás lo que amás. Y yo la verdad aspiro a hacer eso, por lo menos mi intención hoy aquí es transmitir lo que yo amo profundamente. Y y lo quiero tanto que no lo dejo y no puedo dejarlo ni siquiera en momentos muy difíciles. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con esta práctica de inicio, pero en este caso los invito a tomar un par de minutos nada más, con el cuerpo quieto, como dice en la diapo, quizás se inspiren en las piedras, y en silencio. Con el cuerpo quieto y en silencio. Y tomamos este momento como para ver cómo nos sentimos, solamente estando quietos. La instrucción aquí en esta práctica de anclaje, como ustedes están habituados en el curso de inicio, es hoy solamente estar con el cuerpo quieto. No hay nada para hacer, ni siquiera prestar atención a la respiración. No hagan nada, solamente estamos quietos. Esto es lo que significa hacer una pausa, quedarnos quietos en silencio, sin esperar que ocurra nada, nada en especial. Quizás tengamos expectativas, pero dejémoslas a un costado y simplemente recordemos que si en algún momento dudás, podés hacer una pausa. Si te enojas, podés hacer una pausa. Cuando estés cansado, cansada, podés hacer una pausa. Cuando te estresás, hace una pausa. Y cuando hagas una pausa, respira profundamente y agradece. Y esto es todo. Y nos volvemos a encontrar para seguir con esta presentación de hoy. Y aquí hay algo que, bueno, Jorge y los que me gustan saben que uno de mis maestros, de mis grandes maestros y que yo quiero y admiro profundamente es Jon Kabat-Zinn y es una inspiración constante para mí. Y él dice que meditación y medicina tienen la misma raíz, que es medere, y que eso nos lleva a medida. Entonces, medicina se trata, o en medicina tratamos de restablecer el desequilibrio psicofísico o físico solo, es imposible físico solo, pero digamos de restablecer un equilibrio. Y la meditación apunta justamente a encontrar cierta armonía, como ahí vemos, ¿no? La imagen de Matthew Ricard, a estar
de alguna manera autorregulado, como solemos decir. Entonces empezamos con un espacio en común y seguimos. Un ex monje budista. Casi nunca lo traigo, pero hoy me pareció que podía venir bien, Andy, porque él dice, la mayoría de la gente cree que la meditación se trata de detener los pensamientos. Por ahí alguien que sabe que estamos practicando mindfulness, por lo menos a mí me ha pasado, me dice, ah, vos ahora, oh, nada, tranquilo, no te pasa nada en la mente. Y la verdad que no tiene nada que ver con eso. Entonces me gustó esto de él, ¿no? Que no se trata de detener ni de deshacer emociones, ni de controlar nada, sino que se trata de dar un paso atrás o un pasito al costado, me gusta, y ver con claridad qué hay en el pensamiento, mirar esto que tenemos de alguna manera en nuestro interior como si fuéramos un testigo que va viendo cómo esto pasa, va, viene, vuelve a venir. Y en este mirar no podemos dejar de ver digamos, este llamado de hace muchos años, estamos en 1890 y quien de alguna manera fue y es considerado el padre del, hoy no, el, el padre de la psicología, habla de la importancia de saber conectar, de saber prestar atención. No ese pay attention que nos decían en el colegio, donde estábamos como tensos, ¿no? Sino de conectar con la atención de un modo relajado, de un modo que podríamos decir suave. Y pasaron unos cuantos años desde que él dijo que una educación que tienda a enseñarnos cómo poner este tipo de atención en práctica, lo logremos, porque una cosa es decirlo y otra cosa es poder hacerlo. Entonces sí, acá viene el biólogo molecular, nuestro querido John, que 1979, y acá vemos una imagen de la gente del grupo, de los primeros grupos de John Kabat-Zinn meditando. Él es un biólogo molecular, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts. Bueno, si tuviera que leer su currículum, terminamos a las 21 y creo que no es la idea, pero es un difundidor apasionado de mindfulness en el mundo y ha creado hace más de 40 años un programa, porque él, como por su formación médica, como biólogo y además como era profesor de yoga y practicante de yoga desde su adolescencia, tuvo oportunidad de viajar a la India y de alguna manera tuvo la idea, él cuenta que le surgió en un retiro, la idea de ver cómo podía captar a la cantidad de personas que él veía en el hospital, que él decía como que se caían por las redes de la salud, del sistema de salud. Es decir, ¿qué eran? Eran personas que caminaban por los pasillos en distintas direcciones, de un servicio al otro, con padecimientos crónicos muy difíciles, donde los pacientes seguían yendo y los médicos los seguían atendiendo, porque obviamente tenían que hacerlo, pero lo cierto es que había como un desaliento, como había una situación de quedarse detenidos, no por una pausa, sino por una cuestión de estancamiento, que es muy diferente. Y entonces él le pidió a los jefes de todos los servicios y sobre todo de donde había pacientes crónicos en oncología, neurología, cardiología, que le manden a esas personas, a esos pacientes con los que ellos ya no sabían más qué hacer, que ya habían probado todo y que continuaban porque no le iban a negar la atención, pero que la verdad se sentían mal y los pacientes estaban como un poco desahuciados, eh, yendo por inercia al hospital, y que él iba a trabajar una vez por semana con herramientas que a él le parecía que quería probar, pero que la única condición era que nadie abandone el tratamiento que estaba haciendo. O sea, esto nunca desde el inicio, y esto es muy importante
lo tengamos internamente, ¿no? Porque esto nunca fue alternativo, siempre fue complementario. Por ahí alguien dijo que trabaja en el Departamento de Medicina Integrativa y eso es justamente lo que John decidió fundar y después se siguió realizando. Y entonces, ¿qué pasó? Después de 8 semanas, aproximadamente 8 semanas, un poquito más, una menos, él encontró que estas personas tenían ciertos beneficios y que esos beneficios se iban encontrando, por ejemplo, en un 30% de menos o reducción relativa, porque es la percepción, ¿no? Pero en la reducción de síntomas físicos, eh, menos síntomas emocionales y además la percepción del estrés, la percepción de cómo estaban viviendo su enfermedad era diferente. Y algo que sigue llamando muchísimo la atención, y esto no es poca cosa, por eso por ahí lo he remarcado, estable durante 4 años. Y como estamos hablando de la atención con el padre de la psicología, me gustó mucho también traer a una filósofa, porque cuando ella dice que la atención es esta forma más pura y generosa, tiene mucho que ver con el amor, y por eso hoy está con nosotros Simone Weil. Y también tenemos alguien más que en realidad lo descubrí hace poco, no sabía que el doctor Mate, Gabor Mate, había entrevistado al príncipe Harry y esto ahora ya parece un comentario de la televisión, pero ¿qué pasó? Sabemos que el príncipe Harry, como bueno, porque todos conocemos la historia de los príncipes en el mundo, sufrió en su temprana infancia, creo que tenía 12 años más o menos cuando murió su mamá, Lady Diana, y lo que él le contó en una entrevista a Gabor Maté es que su padre, el actual rey, entró a su cuarto, lo tocó en la rodilla porque él estaba recostado y no sabía si estaba dormido, ¿no? Entonces como que lo movió, le tocó la rodilla y le dijo, le dio la noticia que la mamá había muerto. Lo miró, se alejó y le dijo que todo iba a estar bien. Y se fue y cerró la puerta. Eh, lo que encuentran, lo que él pudo hablar y transmitir después en algún tratamiento que seguramente hizo y que Gabor Mate recalca, es que ahí donde hay alguna tensión, y miren que ni siquiera está hablando de trauma, pero donde hay tensión, tenemos que poner nuestra atención. Aquí la gran mayoría son profesionales, entonces escuchamos que tensión, ni siquiera, ¿no? Una situación traumática, que creo que en este caso igual ameritaría que lo sea. Quiero correr esto a ver si puedo, ahí lo estoy corriendo. Esto no influye, Jorge, ¿no? En lo que se está viendo. Ah, ok, porque yo tenía en el medio de la pantalla el zoom y no veía bien. Ahora lo corrí un poquito al costado. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasó? Ah, ok, ok. Ahora entonces ya sé, no apareció todo. Acá está la pregunta arriba. ¿Qué es y qué no es mindfulness? Y vamos a empezar por lo que no es, porque siempre nos es más fácil. No es alcanzar entonces un estado especial de serenidad, de paz, no es poner la mente en blanco ni intentar vaciarla. No es una religión, muy importante, porque se habla mucho de la filosofía oriental, hay meditación cristiana, últimamente he escuchado muchas referencias talmúdicas, no es una religión, no es eliminar pensamientos ni emociones negativas, es la intención de ver las cosas como son, la unificación de cuerpo y mente, como a veces decimos cuerpo, mente unidos. Es una práctica secular
Y es un proceso entonces de conocerse y aceptarse. Y vamos a ver de qué manera. Esto me gusta mucho. Este ideograma que John Kabat-Zinn lo trae mucho porque él dice que no sabe chino, pero que le explicaron que en la parte superior, lo que se ve como si fuera un techito, es la parte de arriba de la palabra y la base es la parte inferior. Y que la parte de arriba alude a la mente. Y la parte de abajo, como esa especie de ondita o de firma, toca el corazón. Entonces, mindfulness en este ideograma es la palabra nine, que es mente, corazón pleno sería. Y también, aunque aquí no está en esta imagen, en el idioma Pali, mindfulness, la palabra en realidad de la cual fue traducido mindfulness y conciencia plena o atención plena al español es sati. Y sati significa recordar. Entonces, podemos unir estos dos significados de modo tal que con la mente y el corazón pleno nos recordamos que estar presentes. Tenemos varias definiciones de los maestros de mindfulness que son muchos, algunos conocidos por ustedes, otros quizás no, pero bueno, dice Bishop, llevar la atención a la experiencia inmediata y mantenerla en ella. O Germer sigue el conciencia plena del momento presente con aceptación. Fíjense cada uno como que va poniendo el acento, ¿no? En mantener la conciencia, la atención en la experiencia, en que la conciencia sea con aceptación. Thich Nhat Hanh, que dice mantener el cuerpo y la mente unidos. Y Vicente Simón nos dice esta que es la más general, me parece que es como, dice que es una capacidad humana universal. Esta es una muy buena noticia, porque todos tenemos esta capacidad. Primero porque es una capacidad humana, es decir, la tenemos por la condición de ser humanos, y además porque es universal. ¿Y qué dice John? John da muchísimas explicaciones a lo largo de todos sus libros y de sus conferencias sobre mindfulness, pero tomo esta porque él dice que esta es la definición operacional. ¿Por qué? Porque mindfulness es algo que se hace más que algo que se teoriza. Entonces, la definición operacional es prestar atención al momento presente con aceptación, sin juzgar lo que sucede, con una actitud amable de curiosidad e interés. Esta imagen, esta definición y me gustaría que pudieran como tenerla cerquita desde que empezamos hoy hasta que terminemos. Vamos a ver por qué, porque todo lo que vamos a hacer hoy aquí en esta clase es esto. Lo vamos a hacer, lo vamos a explicar, lo vamos a practicar y vamos a ver cada letra, cada letrita de esta A, T, E, N, C, cada cosa que dice acá es lo que vamos a ir haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? En realidad empecemos por el qué, porque cuando te dicen en el colegio, preste atención, uno no sabe qué. Hay que empezar por parar, por hacer una pausa, que esto es lo que genialmente ha retomado Jorge con su programa, Calma, porque en realidad es parar, es parar. Y el stop forma parte de las primeras enseñanzas de John Kabat-Zinn, que es parar, parar, stop, tomar una respiración. O sea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer en medio de todo, del bullicio? Paro, tomo una respiración, miro alrededor, observo y después procedo. O sigo o no sigo o cambio de lugar. Entonces, lo primero que hay que hacer es parar. Y cuando paro, además de tomar una respiración, si avanzamos un poquito más,
y ya estamos practicando mindfulness, podemos notar los tres ángulos de uno de los triángulos de mindfulness. A mindfulness le encantan los triángulos. ¿Y cuál es? Pensamientos. A ver, paré. ¿Qué pensamientos hay en este momento en mi mente? Estoy apurada, estoy preocupada porque dentro de un rato me van a traer un paquete y tengo que ver cómo hago. O estoy pensando, ¿qué estoy pensando? ¿Qué emociones? ¿Esto me inquieta? ¿Me trae alegría? ¿O estoy muy, muy triste porque sé que me van a decir algo que no me va a gustar? ¿Estoy preocupada? ¿Estoy nerviosa? ¿Cómo están mis emociones? Estoy enojada porque, uy, hace un rato me interrumpieron en algo que estaba haciendo y me siento enojada. Y al mismo tiempo el otro vértice, ¿qué sensaciones físicas acompañan estas emociones y estos pensamientos? O sea, hay tensión en los hombros, hay dolor en la zona lumbar, estas son las más habituales. Uy, me duele la cabeza, hay una neuralgia, no siento mi cuerpo, o uy, estoy transpirando mis manos. ¿Qué sensación física, qué pensamientos y qué emociones hay en el momento en que nos detenemos? Esto solo si es posible, si no, paramos y tomamos una respiración. Y acá Valentín Méndez, del Instituto Cultivo de México, tiene un gráfico muy, muy fácil, muy simple, por eso se los quiero mostrar y compartir acá, que es lo siguiente. Cuando paramos y decimos, vamos a hacer esto, prestar atención a la respiración, empezamos a hacerlo y lo primero que pasa es lo segundo, la mente se distrae. Quisimos prestar atención a la respiración y la mente va, uy, pero no, en este momento este ruido que está haciendo el vecino, voy a ir a tocarle el timbre porque no me deja prestar atención a la respiración. O sea, me distraje, mi atención se fue de donde me proponía quedar. Entonces reconozco eso. Uy, qué barbaridad, qué cosa. Yo quería prestar atención a la respiración como me está diciendo la guía o como escuché que tengo que hacer y me distraje con lo del vecino. Lo reconozco y digo, a ver, no puedo hacer nada por ahora, que él siga haciendo el ruido que hace. Voy a volver amablemente a poner mi atención en la respiración. Y ahí entonces estoy volviendo al inicio donde empecé. Y este círculo se va a dar muchas, muchas veces. Tantas que la maestra Sharon Salzberg, también una maestra que quiero mucho de New York, que trabaja mucho en todas las meditaciones de meta, ella dice 1000 veces se va a ir la mente, no importa, lo que importa es que 1000 veces vuelvas. Si se va una o dos y no volvés, no estás meditando. Si se va 1000 y volvés 1000, ese es el momento mindfulness, el momento de volver. Entonces, ¿cómo seguimos haciendo? Porque estamos en qué se hace, cómo se hace, cómo hacemos mindfulness en todo el día, todos los días. El día tiene muchas horas, trabajamos. Entonces, lo que nos enseña John es que hay dos formas de practicar, lo que se llama práctica informal y lo que llamamos práctica formal. La práctica formal es lo que hacemos cuando tenemos unas campanillas, las hacemos sonar y dejamos de hacer cualquier actividad para quedarnos quietos, así sentados como muestra la foto, o sentados como ustedes quieran, o recostados, pero no hacemos nada, solo prestamos atención a la respiración o escuchamos la guía a ver qué nos va diciendo el audio. La otra forma, la práctica informal, es hacer lo que estamos haciendo, pero atentos. Por ejemplo, este hombre que va paseando con un niño por la plaza, me parece que hay hojas secas, quizás estés escuchando el sonido que hacen las hojas cuando uno pisa, es decir, notar y prestar atención a lo que está ocurriendo mientras está ocurriendo, mientras van caminando, no es que dejaron de caminar y se sentaron, no, no, están yendo probablemente a la escuela o al jardín, llevan una mochila. Bien, están, lo que estén haciendo están prestando atención a ello. Desde
Desde que John comenzó, en realidad hasta ahora hay muchísima información a través de publicaciones, de investigaciones. Aquí en este gráfico solo abarca desde el 80, él en el 79 es cuando describió su programa y lo empezó a conceptualizar y llega hasta el 2011. Pero lo interesante, lo que a mí me gusta de esta imagen y por eso la pongo mucho, es que fíjense que en las primeras décadas era como muy poquita la cantidad de trabajos. Y ya para el 2010, 2011 es impresionante. Y esto, bueno, seguramente Jorge va a encontrar algún gráfico que llegue hasta el 23 y entonces ahí lo vamos a tener para las próximas veces. Pero no sé hasta dónde, pero hay infinidades. El florecimiento en desarrollo y en investigación mindfulness se ha multiplicado, ha sido como un boom en el mundo mindfulness y entonces en todos los aspectos hemos encontrado eh, más y más investigación que avala los resultados. Entonces, ¿qué es lo que avala? La evidencia, si se ha encontrado esto, que hay evidencia de efectos terapéuticos en hipertensión, enfermedad coronaria, dolor crónico, optimiza el funcionamiento inmune. Se han hecho estudios antes y después de inyectar una vacuna, en asma, en tartamudeo, fibromialgia. Aumenta la efectividad en tratamientos para psoriasis. No sé, es para que se los cuente hoy, porque si no también vamos a estar muchísimo más, pero han hecho trabajos interesantísimos que si ustedes leen uno de estos libros que yo tengo por acá, es bueno, hay un libro que es, a ver, cuando yo iba a la facultad decíamos que nuestra Biblia eran los 3 tomos de Freud de las obras completas. Y acá podría decir que, no sé si la Biblia, pero sí que hay algo que es, que hay que leerlo, hay que tenerlo y hay que hojearlo. Y no es una lectura para empezar de la primera a la última página, pero sí para volver 1000 veces. Y es el libro de John Kabat-Zinn donde él cuenta su experiencia, ni más ni menos que lo que él vivió y cómo fue encontrando todo esto, que es un libro que se ha traducido como Vivir con plenitud las crisis. Y es curioso, les voy a contar una infidencia que la verdad que la sé porque como uno de mis maestros fue muchísimo tiempo, muchos años, y así es Fernando de Torrijos. Y Fernando ha vivido con John durante más de 22 años con el trabajo en la Universidad de Massachusetts y en distintas poblaciones, y él nos contó que, que cuando hicieron la primera traducción al español, hacía muy poco, que en realidad el título original es Full Catastrophe Living, vivir la catástrofe total. Y ellos querían poner eso. John decía, ¿por qué no podemos poner vivir la catástrofe total? Porque recién había ocurrido la catástrofe de Atocha. Entonces el editor español dijo, por favor, la palabra catástrofe no puede ir en el título del libro. Bueno, y Fernando tuvo que explicarle a John que el problema, que justo habían usado la palabra catástrofe y que eso había estado en todos los medios, desde la televisión, los diarios, las radios, y se seguía hablando. Y entonces encontraron que la palabra crisis involucraba a todo el mundo, porque ¿quién no está un poco más, un poco menos en crisis? Entonces, vivir con plenitud las crisis o full catastrophe living. Y antes de ir a una práctica, vamos a ver, así como medio rápido, algunos beneficios. Aumenta la percepción, que tienen que ver con todo lo que ustedes dijeron de por qué están. Algunos dijeron para qué, por qué, mezclando un poquito las dos cosas. Ya vamos a ver por qué yo les preguntaba tanto en el por qué, ¿no? Porque sí, aumenta la percepción de bienestar, la salud, incrementa el funcionamiento inmune, cultiva la creatividad y el darse cuenta, incrementa la autoestima y la autocompasión, mejora las relaciones interpersonales, reduce la reactividad emocional, aumenta la concentración,
efectivamente reduce el estrés tanto en pacientes como en los profesionales de la salud, potenciando los tratamientos. Entonces, la práctica de mindfulness, hay evidencia científica de que su práctica reduce el estrés, aumenta la concentración, optimiza el funcionamiento inmune, reduce la reactividad emocional, aumenta la efectividad, mejora las relaciones interpersonales, cultiva la creatividad, desarrolla la empatía e incrementa la tolerancia al dolor. De cada uno de estos puntos hay muchísimas investigaciones que efectivamente confirman resultados en estos y en otros casos que capaz alguno nombré antes y otro no. Y entonces ahora, como también me gusta mucho esta imagen porque creo que representa algo que realmente es lo que queremos transmitir y que tiene que ver con que una persona sentada practicando va a encontrar, seguramente va a descubrir en sí mismo más beneficios, va a hacerse más íntima consigo misma que si lee todos los libros que hay del otro lado. Esto es como el sub y baja, ¿no? El que tiene más peso es el que nos lleva para abajo. Y en este caso, esta balanza se inclina al lado de la práctica. Muy bien, nos quedamos ahí y ahora espero que se hayan movido, fueron al baño, tomar agua. Siempre cuando es una clase que dura un poco más de, digamos, en realidad algo que dure más de media hora, ya nuestro cuerpo nos pide algún movimiento. Cuando estamos en una clase como esta de 2 horas y media, con más razón, y lo mismo en los retiros, a veces incluso está bueno pararnos y tomar 5 minutos de algunos movimientos conscientes. Aquí tenemos el espacio de movimientos libres, pero quizás alguna vez podemos incorporar también el hacer movimientos conscientes, que en realidad es parte de la práctica. John Kabat-Zinn nos enseña que la meditación se puede hacer de pie, sentados, acostados, en realidad caminando en la postura que estemos, porque así es la vida cotidiana, y si se puede hacer práctica formal e informal, se puede hacer en cualquiera de las posturas. Entonces vamos a la segunda parte. No me responde. ¿No te responde? No, no cambia. Ahí cambió. Ah, ahí está. Ahí, ahí cambió. Bueno, simplemente porque me gustó esta imagen de lo que nos enseña la neuroplasticidad, la ciencia que le gusta mucho a Jorge, y él es un investigador en esto, por todo lo que estoy escuchando, pero básicamente la neuroplasticidad es que la mente es capaz de cambiar al cerebro. La mente, nuestra mente, puede cambiar el cerebro. Esto es, pero de una magnitud, es algo impresionante, ¿no? Solo esto ya es mucho, porque no solo que antes creíamos que no había más neuronas, que las neuronas después de cierta edad ya no, ahora no es solo que puede haber más, no, sino que la mente puede cambiar. Esto es, eh, y lo que se ha demostrado con la práctica de mindfulness, como por ahí vimos en una imagen que yo tenía ahí al monje budista Matthew Ricard, que está considerado el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque no porque lo dijo, ay, yo soy feliz, yo me río todo el día, sino porque le han puesto una serie de electrodos en su cerebro y se registró que él tiene muchísimas redes, como se ve acá, muchísimas, y que conducen a sensaciones de bienestar, porque la felicidad no es algo que alcanzamos en un momento determinado, ¿no? Sino una serie de percepciones que tienen más que ver con la tranquilidad. Y bueno, es un tema más largo que no me quiero meter porque vamos a seguir con Vicente. Vicente Simón es como lo presentó ya, ay, no,
Jorge, se me va esto y cómo me cuesta correr. No. Bueno, él es catedrático de la Universidad de Valencia, es un maestro amoroso que enseña mucho y él dice que mindfulness puede optimizar el funcionamiento del cerebro. Esto es súper importante porque no solo se trata de modificar, se trata de que funcione de modo óptimo. Se trata de algo que es muy difícil para la ciencia y en general para lograr. Entonces, es para prestarle mucha atención, es algo muy serio. Y John Kabat-Zinn describió que justamente la práctica de mindfulness, esto lo van a encontrar en el libro que pudo conseguir Jorge, aumenta la conexión funcional entre regiones del cerebro. La imagen es muy gráfica, ¿no? Parece que estuviera describiendo lo que está escrito al costado. Ayuda, claro, a reducir el estrés, y también el estrés tiene un efecto en los terminales de los telómeros, que son como las terminaciones de los cromosomas, que los va como achicando y se ha descubierto que la práctica de mindfulness se ha comprobado enlentece ese procedimiento, o sea que retrasa el envejecimiento. Esto lo dice John, por supuesto que después lo dicen muchos otros investigadores, pero yo quiero recalcar que yo esta diapositiva la armé con el libro Vivir con plenitud las crisis. Y, ay, este es un monje que siempre se ríe en las fotos y él dice, aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. Y Vicente Simón dice que a él le gusta mucho esta definición de Achan Chan, que es un monje que, bueno, que ya falleció, y que su forma de sintetizar qué es mindfulness, porque como yo les decía en la primera parte, vamos a estar todo el día de hoy tratando, todo el espacio que tenemos hoy, de vivir y de sentir la definición operacional de mindfulness. Y todo lo demás es un agregado que nos va sumando para entenderla mejor, para poder encarnarla mejor, podríamos decir. Y esta forma que Chan Chan dice de qué es mindfulness es también para tenerlo muy, muy a mano. Aparezca cuando te olvidas de lo que hay que hacer, cuando no podés ni prestar atención a la respiración, ni a los sonidos, ni nada, el tacto, y hay un barullo mental o estás en medio de una vorágine. Una opción es, aparezca lo que aparezca, simplemente obsérvalo. El tema es que no es fácil. Hay una palabrita que aparece mucho en todo lo que decimos de mindfulness y es simplemente obsérvalo. Bueno, no dice fácilmente obsérvalo, dice simplemente obsérvalo. ¿Por qué? Porque no es fácil. Ahora, tampoco es observarlo con prejuicios, con condiciones, creyendo que, con expectativas, es solamente. Por eso es simplemente obsérvalo. Parece algo muy fácil. No lo es. Lo que es simple. Y John Kabat-Zinn dice que la atención plena, esto viene a complementar, ¿no? No implica intentar ir a ningún lado. No se trata de sentir nada en especial, es solamente permitirnos a nosotros mismos estar como más familiarizados con qué, con nuestra experiencia interna, con lo que nos pasa momento a momento. O sea, fíjense el nivel, ¿no?, de esta explicación. Es maravilloso, o sea, no intenta ir a ningún sitio. No quiere decir que te pase algo en especial, no es que ahora sos un yuppie, no sé, estás flotando, estás iluminado, no. Es estar más familiarizado con quienes somos. Y momento a momento, porque no somos los mismos todo el tiempo. Nadie es el mismo todo el tiempo, ni está con la misma salud, ni con la misma energía, ni con el mismo humor. Nadie, ni él, ni ustedes, ni yo, ni nadie. Entonces,
familiarizarnos con la experiencia que tenemos momento a momento. Y eso quizás es lo más difícil, porque, ahora vamos a ver, porque hay ciertos fundamentos actitudinales de la conciencia plena o actitudes. Y acá vamos a ver que esto o sea, yo tengo un taller de esto, se puede hacer un taller solo de esto, y los vamos a mencionar un poquito cada uno, pero habitualmente se habla de, número uno, no juzgar, es decir, no enjuiciar. ¿Cómo nos acercamos a la experiencia? ¿Nos acercamos simplemente observándola, como decía Chan Chan? ¿O nos acercamos, uy, no me gusta esto? No, yo estaba esperando que sea de otra manera, qué macana, justo, sea lo que sea que una persona nos respondió mal y decimos, uy, no, ya ahora esto va a salir todo mal, o de pronto se largó a llover, o de pronto hace mucho frío, o hace mucho calor, y entonces eso nos condiciona y decimos, uy, no, porque yo me acuerdo que con esto no va a pasar, y entonces pensamientos, juicios, prejuicios. Incluso solamente ver a alguien, ver a un ser querido o a un conocido, y por ahí verlo, uy, no me saludó, o pasó delante mío y miró para otro lado, sin juzgar. Muchísimo podemos decir de sin juzgar. Otra actitud, número dos, vamos, paciencia. Sabemos que la paciencia es algo que hay que cultivar. No tenemos paciencia, no nos brota porque la podamos ir a comprar. Cuando vemos la oruga, estaríamos tentados a ayudarla, a darle una mano tocando, aunque sea con un alfilercito, a ayudarla para que salga y que vuele la mariposa. Y lo cierto es que si hacemos eso, la mariposa no va a tener fuerza para volar, porque necesitaba de ir empujando. Lo mismo cuando un pollito, ¿no? Tiene que romper la caparazón. Entonces, tenemos que contener nuestras ganas de ayudar y ser pacientes y aprender que las cosas se desenvuelven en sus propios tiempos. ¿Cómo es nuestra mente para acercarnos con mente de principiante? Y esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya vivió muchas cosas, muchas experiencias, ya estudió, ya participó en cursos, ya meditó, ya sabe, ya hizo una carrera, o hizo otra, o estudió, o simplemente vivió. Y entonces, por vivir, no tenemos la mente de este polluelito, de este pajarito, de este bebé que recién salió del cascarón y entonces está mirando todo como si fuera la primera vez. Y bueno, una de las actitudes, uno de los fundamentos que John Kabat-Zinn dice que tenemos que cultivar, porque hay que cultivarlo porque no nos es gratuito, no nos viene dado así en abundancia, es mente de principiante. Que sería un poco, puedo ver esto dejando de lado los prejuicios, dejando de lado lo que sé. Por ejemplo, me voy a encontrar con un ser querido, tu esposa, tu esposo, no sé, tu novio, quien sea, y ya sabemos un montón de cosas de esa persona. Incluso sabemos quizás cómo le fue en el día porque hablamos por teléfono antes. Tenemos posibilidad de verlos como si fuera la primera vez y mirar y ver cómo está, quién es, qué me está diciendo, qué le está pasando. Es re difícil, pero hay que practicar. Practicar mente de principiante con muchas cosas, sobre todo cada vez que vamos a meditar. Es un gran obstáculo creer que ya sabemos. Ese lo sé todo, como había un manual en una época, es un enemigo. Cuando yo creo que lo sé todo, no sé nada. Es un gran obstáculo. Me impide aprender, me impide conocer y sobre todo vivir el momento presente, porque lo estoy llenando de experiencias previas, lo estoy
no hay lugar para que aparezca como es la experiencia del momento, porque yo ya la sé, si ya viví otra parecida, si ya hice un curso, si ya medité, si ya hice esto, si ya hice lo otro. Entonces, lo estoy comparando sin querer, no porque sea malo, es porque así juega la mente. Una idea es para desarrollar más, pero mente de principiante. Tenerse confianza. Es imposible estar más parecido a alguien que a uno mismo. Seguramente te va a ir mal si decís, yo quiero ser como, no sé, tal maestra, como Sharon Salzberg, o quiero ser como John, o quiero ser como Fernando, o quiero ser como Vicente. No, lo que cada maestro aporta es fantástico y tenemos que ver cómo nos sentimos nosotros y qué podemos hacer. Y en la vida también. Alguien dice, yo quisiera ser como mi papá cuando sea grande. Y sí, pero cuando sos grande sos diferente. Entonces, la invitación es a poder trabajar en esto de ser lo más parecido a nosotros mismos. Es decir, ¿cómo sería de verdad mi experiencia? ¿No? ¿Cómo es ser yo? ¿Cómo es ser yo? Y solamente vos podés saber cómo es ser vos. Nadie de afuera, ni el mejor médico, ni el mejor terapeuta, ni el mejor maestro. Nadie sabe cómo somos internamente más que nosotros mismos. Aceptación. Aceptar es una de las actitudes fundamentales y es así, tarde o temprano, tenemos que aceptar las cosas como son, nos gusten o no nos gusten, porque si no lo hacemos, nos quedamos como en una situación de ir negando con un gasto energético que terminamos agotados, porque estamos negando lo que ya es. Y entonces aceptar lo que hay, sea como sea, y en el momento que se pueda, quizás abra una ventana a poder crecer, sanar, dice acá, cambiar, básicamente a vivir. Lo que pasa es que es bastante difícil aceptar y no es, si bien sabemos que es uno de los fundamentos, así, muy, muy importantes, a veces no queremos, a veces no es nuestro sueño, no es lo que hubiéramos deseado y entonces no queremos abandonar fácilmente eso. Y además a veces hay situaciones que ni siquiera son soñadas y que son inesperadas y que no nos han pedido permiso para ocurrir, pero lo cierto es que ocurrieron. Te los dejo para ir reflexionando, ¿no? En esto. Soltar. Esta también. ¿Qué pasa? Cuando empezamos, dice acá, cuando empezamos a prestar atención a nuestra mente, descubrimos que a la mente le gusta aferrarse a ciertos pensamientos, a ciertas situaciones, sentimientos, quizás recuerdos que a la mente le gusta aferrar. Entonces podemos observar esto, o sea, observar qué hace la mente cuando aferra. Si es algo gustoso, si es un recuerdo lindo, quizás la mente se quede flotando un rato ahí. Pero no siempre es así. A veces hay otro tipo de recuerdos, a veces la mente aferra a situaciones difíciles. Y ahí la invitación es a observar qué pasa en el cuerpo cuando estamos intentando aferrar. Habitualmente aparece tensión, aparece algún dolor en alguna zona. Y acá ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la banana con este monito? Bueno, lo que pasa es que esta es la historia de lo que hacen en la India para cazar los monos. ¿Saben cómo es? Es bien curioso. Resulta que toman un coco y hacen una apertura, un agujero grande en como si fuera adelante o en una parte del coco, y esa apertura es del tamaño de la mano del mono, si está como, no sé si se ve, pero digamos, de la mano extendida, como para que el mono introduzca su mano. Y ellos ponen una banana adentro. Del otro lado ponen una soga atada al árbol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el monito introduce su mano
no el puño cerrado, sino abierto, como para agarrar la banana, la agarra y cierra el puño. Y el puño cerrado no sale porque la apertura, el agujero que hicieron era del tamaño de la mano sin formar un puño. Entonces, ¿por qué comentamos esto acá? Porque muchas veces lo único que hay que hacer es abrir la mano, soltar. No es fácil. Y esta forma de cazar monos en la India les resultó muy fácil y muy simple. El monito lo único que tendría que hacer es soltar la banana y sacar su mano. Y lo cierto es que no lo hacen. Aferran la banana con el puño cerrado y el cazador fácilmente lo agarra y ya no tiene que hacer el menor esfuerzo más para cazarlos. Así que una de las actitudes es soltar. Séptima dice no esforzarse, no hacer, solamente ser o estar. Esto se parece un poco a la práctica que compartimos hoy al inicio, que era solamente detenernos, no hacer nada, ni siquiera prestar atención a la respiración. Y justamente de esto hay una enseñanza, capaz que Jorge consigue o también tenés el libro, que es cuando Google llamó a muchos expertos, Jack Mental, a John Kabat-Zinn, a muchísimos expertos en mindfulness y les dijo necesito que vengan a darnos clases cada uno para que los creadores, los creativos tengan como mayor estímulo, estén más sueltos y puedan crear más. Y Jack Mental, que era uno de ellos, dijo, bueno, voy a enseñarles el método fácil. No hagan nada y presten atención a la respiración. Dijo eso. Y todos los trabajadores, toda la gente que estaba ahí, se quedó quieta, empezaron a mirarse, no sabían qué hacer, estaban inquietos, al revés, estaban agitados, miraban hacia todos y hoy no entendemos qué hay que hacer. Entonces después dijo, bueno, hay un método más fácil, no hagas nada directamente. El otro era no hagas nada y presta atención a la respiración. El segundo es no hagas nada. Y tampoco era fácil, porque casi todo lo que hacemos es para algo, para llegar, para conseguir algo. Y mindfulness es prestar atención y permitir que las cosas sean. Entonces, tenemos 7 actitudes. En principio, no juzgar, tener paciencia para que la mariposa pueda salir y volar, mente de principiante, aceptar, tenerse confianza, soltar y sin esforzarse. Pero si bien esto es lo primero y lo que más se conoció de las actitudes, no terminan aquí. ¿Por qué? John Kabat-Zinn describe en Vivir con Plenitud las crisis que en realidad él empezó a conceptualizar para poder enseñar cuál es la actitud, para el cómo se hace. Lo que yo les decía antes, una cosa es el qué. El qué se hace es la instrucción fundamental. Eso dice Vicente Simón. La instrucción fundamental de la meditación es quieto, atención a la respiración. Ahora, ¿cómo hago eso? Y él empezó a describir, y entonces a los fines de enseñanza, como un mapa, te escribió 7 y después dijo, no, pero sí hay que hacerlo con una actitud amable, si no hay que ser violento. Y entonces agregó, y estas están tomadas directamente, lo van a encontrar, no violencia, con generosidad, con gratitud, dice John, con tolerancia, con amabilidad, desarrollando la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Y esto es maravilloso porque si bien está puesto de manifiesto en muchos programas donde se enseña mindfulness, está en el programa fundante de todos, está en lo que él enseñó y conceptualizó en esas 8 semanas, en los sótanos de Massachusetts, ya estaba todo esto, no vino después. Lo que pasa es que quizás
no se puede poner énfasis en todo al mismo tiempo, entonces fue describiendo, pero todo esto está, no lo inventé yo ni lo traje de otros programas. Y acá hay una cita donde John dice que uno de los principios básicos es la compasión, porque mejora la relación con los demás, con nosotros mismos, con el mundo. No hay forma de practicar mindfulness que no sea de modo compasivo, que no sea de modo amable, que no podemos volver a traer la atención al momento presente y a la respiración enojándonos. Uy, atención, ¿cómo te fuiste? No podemos hacer eso porque no estamos practicando mindfulness. Entonces, la traemos suavemente, como si estuviéramos enseñándole a un cachorrito algo, por ejemplo, que no haga popó en el living de casa y queremos que haga en el balcón, en el baño, en el patio. ¿Cómo le vamos a enseñar a los gritos? No va a aprender, se va a asustar. Entonces, con amabilidad, con curiosidad para ver cómo le pasa, qué quiere, cómo es. Se trata, y esta es una de las que a mí más me gusta resaltar, se trata de una actitud afectiva, el matiz afectivo con el que contemplamos la experiencia. No hay conciencia sin afectividad. No es que en un programa se desarrolla la atención, la conciencia, y en otro desarrollamos la compasión, las emociones y los afectos. Sería imposible. Sí, es cierto que hay programas y hay formas, porque hay mapas, es lo que John dice, o sea, necesitamos de mapas, son formas diferentes de acercarnos a la experiencia. Esto justamente esta semana hablábamos porque un pequeño comentario, Jorge, si me permitís. En el grupo que tenemos los martes, justamente la tercera es una participante de los Países Bajos que viene de otra rama, no viene ni de la medicina ni de la psicología. Entonces hizo un aporte que no lo conocíamos tanto. Y yo les dije, es lo que dice John. John Kabat-Zinn dice, hay mapas, hay distintos mapas, pero no hay que confundir con el territorio. El territorio hay que ir y pisarlo, sentirlo. Y después tenemos distintas formas de ver cómo nos acercamos, incluso distintos medios de locomoción, como un avión, un barco, un auto, a pie. Bueno, y Vicente, nuestro querido maestro, dice que el proceso de la meditación consiste entonces, teniendo todo lo anterior, en crear una buena base, una especie de cuna de bondad amorosa donde podamos ser nutridos. Una cuna de bondad amorosa donde podamos ser nutridos. Esto está en lo que es la meditación mindfulness, en lo que es sati, en lo que es naim, desde el origen, desde el inicio. Los monjes budistas de hace miles de años no tenían las 7 actitudes, ni las 9, ni las 15. Practicaban todo el tiempo y vivían en monasterios. Como nosotros somos occidentales, necesitamos que nos digan, mira, E1, 2, 3, Z triángulo, pero son formas que una vez que las aprendemos hay que practicarlas. Y practicar incluye todo, absolutamente todo lo que estamos describiendo, todo lo conceptual que vamos describiendo. Bueno, muy bien. Entonces, una cosa más de John es que nunca pedimos a nuestros pacientes nada, nada que no nos pidamos a nosotros mismos en un grado mucho mayor día tras día y momento tras momento. ¿Y esto a qué apunta? Que podemos a lo mejor en una práctica entusiasmarnos y decir, ay, qué bueno los sonidos, le voy a transmitir a un paciente que preste atención a los sonidos. Si yo no lo practiqué antes, muchas veces, muchas, pero muchas veces, días y meses, lo que voy a transmitir no lo va a hacer, no le va a llegar. Y no porque el paciente o el alumno sea un mal alumno o no nos obedezca, es porque esto hay que tenerlo como tatuado
para seguir la metáfora de Ignacio, lo tenemos que tener encarnado. Es una conciencia encarnada a la que apela John Kabat-Zinn. Y esto no se hace en un día, se hace en muchos días, durante mucho tiempo, con mucha práctica, con paciencia, sin juicios, connotando los juicios y tratando de dejarlos a un lado, con mente de principiante, teniéndonos confianza cuando avanzamos un poquito y por ahí el piso está resbaladizo, con generosidad, porque lo podemos hacer, porque podemos respirar, con gratitud. ¿Se dan cuenta cómo se incluye en la práctica todas las actitudes? Que no son las 7 ni las 9, porque por ahí van a encontrar 7 actitudes fundamentales, después hay un video que anda por ahí en las redes 9, porque John dijo 9, y después un día le preguntaron, ¿pero cuántas son? Y él contestó esto que les estoy diciendo, son muchas, y las estoy enumerando con un fin didáctico, pero la verdad que si practican, en la práctica van a descubrir cuántas son.